Bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes en algunos lados. Semana Santa. Esta es Semana Santa. Y en esta tarde me gustaría enfocarme y hacer un zoom en una porción de la palabra de Dios. El apóstol Juan lo graba, lo escribe, que es el único de los apóstoles que lo escribe de esta manera, o que realmente lo anota. Y esto es cuando el Señor Jesús, estando en la cruz, dice: consumado es. En este tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, esta frase se ocupaba bajo diferentes circunstancias. En ese tiempo se podía utilizar esta frase de consumado es bajo el contexto de negocios, donde se indicaba que una deuda había sido pagada en su totalidad. También esta frase se utilizaba en el contexto judicial, en una corte, por ejemplo, donde se indicaba que una condena había sido plenamente servida, había sido completada, una condena había sido terminada, había sido concluida. Pero también se utilizaba en un contexto militar, indicando que una guerra o una batalla había sido ganada. Esta era una palabra, era un contexto de victoria, de triunfo. Si vamos nosotros al libro de Juan, capítulo 19, y leemos en el versículo 30, dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. El Señor Jesús, en este instante, en este momento, estaba cumpliendo absolutamente las profecías y estaba cumpliendo el sacrificio perfecto, estaba cumpliendo el pacto que Él tenía con su Padre. Y en ese momento estaba cubriendo lo que la palabra de Dios escribe con estas palabras: consumado es. Pero estaba dando el contexto donde indica que una deuda había sido pagada. La deuda por el pecado, por usted y por mí, había sido pagada en este momento. Estaba siendo pagada absolutamente, en su totalidad. Ya no existía ni en un futuro, ni hacia el pasado, ni hacia el futuro. El día de hoy, en el presente de usted, la deuda del pecado, de su pecado, de mi pecado, ese día en la cruz del Calvario fue pagada por completo. No se quedó a deber nada. No hay intereses de por medio. La deuda completa por nuestro pecado ha sido pagada. Y si fuéramos llevados nosotros ante una corte, si fuéramos usted y yo llevados ante un juzgado, donde se nos juzgara por aquello que hemos hecho, esta condena ha sido también plenamente servida, ha sido plenamente completada. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, cumplió la condena que usted y yo debíamos de cumplir a causa de cualquier cosa que hayamos hecho. El Señor Jesús paga la condena que causa el pecado. Pero también al mismo tiempo, el Señor Jesús, en el contexto de una batalla, cuando la batalla ha terminado, y esta batalla, esta guerra ha sido ganada, esta palabra y estas palabras, consumado es, son palabras de victoria en este contexto espiritual, en esta guerra ardua, que a veces nos encontramos batallando, nos encontramos peleando y sentimos que no estamos ganando, o que por el contrario estamos inclusive a veces perdiendo esta batalla con nuestra mente, esta batalla con nuestros pensamientos, esta batalla con aquello que parecemos no poder vencer. El Señor Jesús ganó esa batalla plenamente en la cruz del Calvario. Está cumplido, está terminado, está hecho. Esta palabra ha sido traducida como consumado es en la mayoría de las Biblias. En griego es telestai. Es precisamente esa expresión a la que nos referíamos. Pero en hebreo es la palabra nishlam, que algunas personas afirman o se puede tomar en el contexto del hebreo, de la historia
judía es donde el sumo sacerdote exclamaba, lo que él exclamaba cuando se sacrificaba el último cordero de la fiesta de la Pascua. Nishlam, cuando aquel cordero que había sido escogido y seleccionado cuidadosamente por no tener ningún defecto. Nishlam era aquello que el sacerdote exclamaba. Y en ese instante en la cruz del Calvario, el último cordero que debía ser sacrificado, el más perfecto sacrificio, fue hecho. Y el sumo sacerdote, sentado en los cielos, exclamó, Nishlam. Consumada es la obra, la voluntad del Padre. Consumado es aquel plan que había diseñado el Padre para la salvación del mundo, para la salvación de usted, para aquello que había venido el Hijo a hacer. Consumados y plenos son los sacrificios de expiación, los sacrificios de reconciliación entre Dios el Padre y su creación. Consumada es la deuda está pagada. Consumadas son las profecías que señalan la obra del Cordero de Dios, prescritas en el pacto del Antiguo Testamento, y algunas escritas explícitamente con el término para que se cumpliese la Escritura. Y sí, después el Señor Jesús dijo, consumado es. Esto nos conduce también a ver su significado claramente, que toda la Escritura se había cumplido en ese instante, cuando Él dijo consumado es. Todo el libro de las Sagradas Escrituras, toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, tanto la ley como en los profetas, todo había sido consumado en Él en ese instante. No hay una sola joya de promesa, desde esa primera esmeralda, esa primera piedra que cayó en el umbral del Edén, hasta la última piedra de zafiro en Malaquías, que no haya sido incrustada ninguna de ellas en el pectoral verdadero del sumo sacerdote. Es más, no hay ningún tipo, desde el becerro que se sacrificaba hasta la tórtola, desde el hisopo hasta el propio templo de Salomón, que no se haya cumplido en él. Ni una sola profecía que hubiera sido dada junto al río Jordán, o en sueños de los sabios que hubiesen soñado, ya sea en Babilonia o en Samaria o en Judea, que no haya sido obrado con plenitud a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa podemos ver a través de tantas promesas, de tantas profecías y tantos tipos y figuras que podrían ser tan diferentes las unas de las otras y que se hayan podido cumplir a través de una persona, una sola persona, el Señor Jesucristo. En ese instante estamos viendo a la perfección lo que cumple, por un lado, lo que podría haber sido un profeta como Moisés, pero también un campeón como Josué, como debió haber sido Aarón y como fue y como es el sacerdote Melquisedec. ¿De qué lado podríamos pensar que alguien pudiera cubrir todas las cualidades en un sentido como David o como Salomón, como Noé, como Jonás, como Judá o como Josué? ¿Cómo pudiéramos reunir todas las cualidades de un cordero que fue inmolado? El chivo expiatorio, también que por otro lado no fue nunca inmolado, siendo también un tipo de esta tórtola que era sumergida en sangre. Y también siendo tipo del sacerdote que sacrificaba el ave. Pero también siendo tipo de este altar, el tabernáculo, el propiciatorio, el pan de la proposición, el candelero, siendo tipo de absolutamente todo el tabernáculo mosaico. Bendito sea el Señor Jesucristo, que en Él vemos cumplido todo esto, todos estos tipos y figuras de las cuales Dios nos habló desde el principio por medio de los profetas. Y a ti, Señor Jesús, podemos descubrir absolutamente
y plenamente a lo largo de toda la palabra de Dios, pero podemos ver en este punto que ha sido consumado todo esto que la palabra de Dios nos describe en plenitud. Todo aquello que Él había establecido para nosotros, aquellas sombras y figuras, aquel tipo del humo sacrificial que se elevaba, todo fue consumado, gloria sea el nombre del Señor, en este momento y cumplido a través del Señor Jesucristo. En Isaías 53, versículos 4 y versículo 5, podemos leer: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Si te consume el dolor en este momento, recuerda que Jesús llevó tu dolor en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Si te abruman los dolores, recuerda que Él llevó tu dolor. Si estás atrapado en una vida de transgresión, recuerda que Él fue herido por tus transgresiones. Si estás viviendo en pecado, puedes ser perdonado porque Él fue molido por tus iniquidades. Si te atormenta tu pasado y no tienes paz, recuerda que Él fue castigado para conquistar la paz por ti. Esta palabra viene del Shalom. Nishlam viene de Shalom. Si estás atormentado física o mentalmente, recuerda que Él fue herido por tu sanidad. Si el pecado es más grande de lo que puedes tú pensar, y en tu mente no hay perdón para aquello que has hecho, recuerda que Él fue herido y sufrió por nosotros. Jesús pagó el precio de nuestra salvación, por nuestra libertad completa, por nuestra sanidad física, por nuestra sanidad espiritual, por nuestra restauración plena. Cuando el precio de tu perdón fue completo, lee esto: Jesús inclinó la cabeza y murió. Este detalle de inclinar la cabeza lo menciona Juan. Y tal vez es posible que esto sea expresado de esta forma porque se requería que alguien personalmente lo viera y generara un impacto definido para poder escribirlo, para poder recordarlo, para poder anotarlo. ¿Qué tanto impacto habrá tenido en la vida de Juan que él haya visto? Que en cuanto el Señor Jesús expresó estas palabras: consumado es, lo siguiente que sucedió es que inclinó su cabeza. Después de que el Señor Jesús expresó las palabras consumado es, después de que Él dijo toda la deuda del ser humano, toda tu deuda, cuando estaba en la cruz del Calvario seguramente estaba viendo hacia el futuro y te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, y viéndonos, teniéndonos a ti y a mí en su mente, dijo consumado es. La deuda por ti, por tu pecado, es pagada. Viendo hacia adelante, hacia la vida que íbamos a estar viviendo tú y yo, viendo la condena que tú y yo teníamos que seguramente pagar a causa de lo que hemos hecho, el Señor vio y dijo: la deuda ha sido pagada. Viendo hacia adelante las batallas espirituales que íbamos a librar a causa de esta guerra incansable del enemigo en contra de nosotros, para robar de nosotros el lugar que tenemos establecido para una eternidad al lado de Jesucristo. El Señor fue a cada momento de nuestras batallas
de nuestras guerras, de nuestras luchas. Y dijo, consumado es. La guerra en contra del pecado ha sido ganada en este día aquí en la cruz del Calvario. Y después de haber visto hacia adelante y visto hacia el futuro y haber podido ver lo que iba a suceder y aquel triunfo grande que Él estaba obteniendo en la cruz del Calvario para ti y para mí, Juan anota que inclinó su cabeza. Y cabe señalar que esta expresión se utiliza también para referirse a acostarse, a recostarse. Y no es necesariamente que el Señor Jesús se haya recostado como tal, obviamente, en la cruz del Calvario. Pero esto nos lleva a Mateo capítulo 8, versículo 20, donde podemos leer que dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Pero estando en la cruz del Calvario, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, recostó su cabeza porque encontró el lugar donde Él encontró paz absoluta. ¿Cuál paz? La paz que Él sabía que el pecado había sido absorbido a través del sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él sabía que la deuda por completo tuya y mía había sido pagado y eso le dio paz. Mas sin embargo, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, pero fue en la misma cruz del Calvario donde Él encontró ese lugar, porque ahí estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. La expresión en Juan quiere decir cama de la cabeza, ese lugar de reposo para su cabeza que en un momento no tenía en la tierra, pero Él lo encontró en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Señor Jesús hubo pagado el precio absoluto y encontró la victoria total en la cruz del Calvario, Él pudo encontrar esta palabra Nishlam, que viene realmente su raíz de Shalom, paz, y encontró un lugar de paz en medio del dolor más profundo físico, pero encontró paz al poder pagar la deuda del pecado, al poder pagar la condena que debíamos de pagar tú y yo, y al poder obtener la victoria por tu alma y la mía. El día de hoy es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde Jesús pudo recostar su cabeza e inclinar su cabeza en el momento de mayor dolor físico, por el momento de mayor triunfo, de mayor victoria en la cruz del Calvario, por usted y por mí.